SER Podcast. Tenemos 4 escenarios informativos completamente abiertos a esta hora. El primero, acaba de terminar hace unos minutos la reunión de los negociadores del Ministerio de Hacienda con los de los ministerios de Unidas Podemos, intentando encarrilar los presupuestos y sobre todo el paquete fiscal que el gobierno quiere anunciar en los próximos días. Guillermo Lerma, última hora. Sí, Aimar, lo que sabemos es que tras varias horas de reunión en el Ministerio de Hacienda, los partidos de la coalición no han conseguido cerrar el acuerdo ni en materia de impuestos ni en el resto de asuntos que forman parte de esa negociación presupuestaria. El ala socialista quería cerrar ese pacto lo antes posible, no descartaban incluso poder hacerlo hoy mismo, pero tras el encuentro con el equipo de Unidas Podemos no han logrado un consenso suficiente. Hay, Aimar, 2 frentes: el paquete con la reforma fiscal. Aquí lo que hoy ha trasladado la ministra de Hacienda es que rechazan hacer bajadas generales de impuestos, no son partidarios tampoco en el Ministerio de tocar los tramos bajos del IRPF como han hecho algunas comunidades, la última la valenciana, y se han esforzado desde ese departamento en explicar por qué. Dicen que no sería efectivo y que también se beneficiarían las rentas más altas. Lo que sí se plantean es hacer rebajas quirúrgicas y selectivas, dicen, que puedan aliviar a la población más vulnerable. Sobre la mesa ha estado esta tarde, por ejemplo, reducir el IVA de los productos de higiene femenina, también el diseño del gravamen a los grandes patrimonios, reducir la diferencia entre las rentas del trabajo y del capital o hacer efectivo el tipo mínimo del 15% en sociedades. Y el segundo frente, del que se ha hablado hasta hace unos minutos, es el de los presupuestos. Tampoco hay acuerdo en algunas de las peticiones de Unidas Podemos, que reclama, por ejemplo, que las pensiones, también las no contributivas, el ingreso mínimo vital o el IPREM, suban lo mismo que la inflación, y también reclaman una prestación familiar por crianza o extender hasta 2023 las ayudas para el transporte. Han acordado ambos equipos, Aimar, seguir negociando en las próximas horas. Vuelvo contigo ahora mismo, Guillermo, pero antes, segundo escenario que tenemos abierto en este momento. En Barcelona se espera que comparezca en nada, de un momento a otro, el presidente Pere Aragonés para anunciar si el gobierno de coalición de Esquerra y Junts continúa o se rompe, después de que en las últimas horas la tensión entre los dos socios de gobierno haya llegado a cotas no vistas hasta ahora, porque Junts le ha pedido a Aragonés, que es de Esquerra, que se someta a una moción de confianza en el Parlamento. Y Aragonés contesta que no imagina una deslealtad mayor por parte de un socio que el que intente someterlo a una moción de confianza, basada precisamente en la desconfianza. Radio Barcelona, Xavi Abelló, buena nit. La comparecencia se está retrasando porque Aragonés sigue reunido con el secretario general de Junts per Catalunya, Jordi Turull, en un encuentro que se está alargando ya más de lo que han mantenido con los propios consellers del govern. Ya van casi 2 horas y media de una reunión en la que se trata de dibujar esta salida a esta crisis, sea cual sea. De momento, lo que nos cuentan sobre lo que ha sucedido hasta ahora es una versión contradictoria de cada una de las partes. Junts per Catalunya insiste en que sus consejeros han defendido con unanimidad ante Aragonés que debe cumplir con sus compromisos o someterse a una cuestión de confianza, pero fuentes del entorno del presidente aseguran que a pesar de los intentos de mantener una posición conjunta, finalmente cada conseller de Junts ha acabado mostrando visiones distintas sobre ese órdago de la cuestión de confianza y que la mitad de ellos no la comparte. En cualquier caso, hay que tener en cuenta que someterse a esta cuestión de confianza es una potestad del presidente. Ya ha descartado Aragonés ir por este camino, por lo que quiere es que sus socios decidan si quieren estar dentro del gobierno con lealtad o en la oposición. En cualquier caso, pues pendientes de esta comparecencia que debería producirse en breves minutos. Nos cuentas ahora. Tercera noticia de ahora mismo, además. La Comisión Europea propone ya por escrito extender a toda la Unión Europea la llamada excepción ibérica adoptada para España y Portugal, el mecanismo por el que los precios del gas no contaminan el precio del resto de las energías. Lo que el PP ha llamado timo ibérico, ahora la Comisión lo propone para toda Europa. Se especulaba ya desde la semana pasada, se daba por hecho que esto iba a suceder, pero ahora ya está en un papel, el que Bruselas ha enviado a los países para preparar la reunión clave de este viernes. Corresponsal comunitaria Griselda Pastor, buenas noches. Muy buenas noches. Es la propuesta así para los ministros de Energía. Confirma que la devolución de las eléctricas se debe realizar a partir de 180 euros el megavatio hora, y para España es clave que el resto de gobiernos acepte, asumido el modelo, lo que ya fue pactado hace 15 días, que cada estado puede ser más restrictivo. Un texto
que la Comisión ha acompañado en su distribución de un informe sobre el mercado del gas, la Unión ha reducido un 10% su consumo de gas. Comparando los datos de este verano con los de los últimos 5 años, aunque ni España, ni Grecia, ni Irlanda han tenido que hacer o han hecho este tipo de ahorro. Es comparado con el mismo periodo un dato importante en un informe clave para ver qué hay que hacer con los precios de compra para el gas, porque a diferencia de la propuesta de sanciones para fijar un máximo en el caso del petróleo, por problemas entre gobiernos la Comisión elude de momento concretar. Y hablando de gas, ese es el cuarto escenario. Argelia acaba de anunciar que ha llegado a un acuerdo con las gasísticas españolas e italianas para continuar suministrando gas. Es un acuerdo importante. Corresponsal Sonia Moreno, buenas noches. Buenas noches. La empresa nacional de hidrocarburos argelina Sonatrach y el grupo energético italiano Enel han firmado hoy acuerdos de compra y venta de gas natural para los mercados italiano y español. Escuchamos al presidente de Sonatrach, Tufik Habak. Pues no podemos escucharlo, Sonia. Nous sommes aujourd'hui ici pour célébrer quand même la signature d'un accord très important entre Sonatrach et Enel et sa filiale espagnole. Dice que estamos hoy aquí para celebrar la firma de un acuerdo muy importante entre Sonatrach y Enel y su filial española. Efectivamente, Enel es la propietaria de Endesa, encargada de distribuir el gas a España, pero en todo caso queda pendiente la firma del nuevo precio con Naturgy, que negocia desde el año pasado con Sonatrach una revisión ordinaria del contrato de suministro a través del gasoducto de Medgaz. Lo que se acaba de pactar ahora es el ajuste de los precios de venta, teniendo en cuenta las condiciones del mercado. Además, acordaron el suministro de volúmenes adicionales de gas para 2022 y también la posibilidad de suministros adicionales en los próximos años, aunque el presidente habló solamente en este caso de Italia. Sonia, gracias. A vosotros. Como les digo, todo abierto, todo el escenario informativo abierto en esta noche de miércoles. El resto del día en 2 minutos, empezando por los estragos que está causando ya a esta hora el huracán Ian en Florida. Marina Fernández. Donde acaba de tocar tierra el ojo del huracán con vientos de hasta 240 kilómetros por hora, rozando la categoría más peligrosa, la 5. Miles de personas se han quedado sin luz. El Centro Nacional de Huracanes asegura que Ian está provocando en Florida una marejada ciclónica catastrófica. A su paso por Cuba ha dejado al menos 2 muertos. Un 8% en 3 años es la subida salarial que el gobierno propone a los funcionarios y que para los sindicatos se queda corta. Debería de estar la subida completa en torno al 10%, 9,5-10%. Que es el nivel de la inflación. Mañana van a seguir negociando, mientras en el sector privado, UGT. Forzaos por la intransigencia de una patronal. Y comisiones. Nos hemos hartado de hacer nuestras propuestas y toca dar un salto adelante en materia de movilización. Han convocado protestas el viernes de la semana que viene ante las sedes de la patronal, a la que acusan de negarse a negociar subidas salariales. De 1 hora fue la reunión secreta que mantuvieron la semana pasada Feijóo y Abascal, la primera entre los líderes del PP y de Vox. Si hubiera sido secreta no te hubieses enterado. Coincidieron, según el PP, en los problemas del país, pero no en las soluciones, aunque Vox, Espinosa de los Monteros, insinúa. Nos hemos puesto de acuerdo en el pasado en ciertos sitios. Es previsible que después de las elecciones de mayo nos tengamos que poner de acuerdo en más. Están condenados a entenderse, como en Castilla y León. Y Pache López se pregunta precisamente si Feijóo le ha puesto encima de la mesa lo que vimos del vicepresidente de la Junta de Castilla y León, que me parece que no puede estar ni un minuto más representando a los castellanos y leoneses. Se han hablado de una coalición como la de Italia. Todo el día después de los referéndums ilegales en Ucrania, a los que Bruselas quiere responder con más sanciones a Rusia. Un tope al precio del petróleo, límites a importaciones y exportaciones, un 8º paquete de castigos que ha anunciado von der Leyen, que tienen que aprobar los 27. Alemania teme que el gasoducto Nord Stream 1 haya quedado totalmente inutilizado por el aparente sabotaje, y Noruega ha decidido desplegar al ejército para proteger sus instalaciones de petróleo y de gas. En la mesa del análisis de Hora 25, Carlos Cué, buenas noches. Hola, buenas noches. José Antonio Zarzalejos, ¿cómo estás, José Antonio? Muy bien, Aymar, muchas gracias. Y bien. Lucía Méndez, muy buenas noches. Buenas noches, Aymar. Y en la contra de Hora 25... Para que la luna llena nunca choque contra el suelo, hemos de encontrarnos siempre a las afueras del pueblo. Manuel Javois, buenas noches.
¿Qué tal, Aymar? Buenas noches. Se ha montado una polémica enorme por unas palabras del actor Paco León sobre las series adolescentes, en concreto sobre la serie Élite. Parecen unas mierdas muy grandes, la verdad. Son como muy anti-artísticos. Hay unos chicos guapos y chicas guapas. Sí. Yo les respeto así como compañeros, pero como espectador a mí me parece un mojón. Dijo Paco León que series como Élite le parecían una mierda, un mojón, se armó una buena. Hoy Paco León ha venido a la SER y Ángels le ha preguntado en Hoy por Hoy por esta polémica y Paco León se ha disculpado así. Yo soy bastante respetuoso, de verdad, no ahora porque esté aquí en la radio contigo, pero soy bastante respetuoso con el trabajo de los compañeros porque justamente sé lo que cuesta hacer una serie, hacer una película. Otra gente igual no, pero yo sí. Y me sabe fatal haber faltado el respeto a compañeros más allá de los gustos que todos tenemos, como los culos. Yo te pregunto, Javois, ¿podemos decir siempre lo que pensamos o cuando lo hacemos nos vemos a veces como Paco León obligados a pedir perdón? Depende de donde estemos, ¿no? Y depende de quién nos escuche y depende del lenguaje que utilicemos. Yo creo que poder decir lo que se piensa en el lenguaje que te dé la gana es un lujo de poderosos sin escrúpulos, nada más. Yo defiendo que cuando no se puede decir lo que se piensa de verdad, que es lo que nos pasa al 99% de los mortales, cuando nos preguntan qué te ha parecido mi película o mi libro, cómo me queda este jersey o qué tal te cae mi padre, pues hay que callarse o decir una frase que a mí me enseñó hace unos años Ray Loriga: no es mi tacita de té, it's not my cup of tea. Es decir, puede que esté bien, a mí no me gusta y mi gusto es subjetivo, y como es subjetivo pues me voy a abstener de ser categórico o insultante, aunque por dentro pueda pensarlo. A veces uno mismo tiene la sensación o incluso la certeza de que su trabajo es una mierda. En fin, yo escribo mucho a lo largo del año y hablo contigo todos los días, y a veces pienso, joder, menuda mierda hoy, ¿no? No pasa nada, pero no me lo digas tú, caray. Dime, oye, un poco flojo hoy, ¿no? Y yo encantado de saber que a ti también te lo ha parecido, porque yo creo que más importante que decir las cosas es saber cómo decirlas, ¿no? El debate de Paco León es interesante por eso. Hizo un comentario que hacemos el 100% sobre cualquier cosa entre amigos, pero él lo hizo delante de un micrófono. Yo creo que defender en estos casos cierta hipocresía también es defender cierta educación. Y una cosa más muy interesante que dijo él, dijo que no esperaba la repercusión en un podcast que no es tan escuchado desde luego como una cadena generalista. Es que nosotros ya somos el medio. Es que Paco León es el medio, no es quien lo graba. Claro. Y si lo dice en la grabadora del móvil de un redactor del periódico de un colegio, mañana será tan noticia nacional después de haber recorrido las redes sociales como si lo hubiese dicho en la cadena SER. Del Cristo engañaremos hasta el viento. He de decirte, Javois, que tu contra de hoy no ha sido mi tacita de té. Un beso, chulo. Besito, chao. Nuestros besos son preciosos, nuestros besos, aunque nadie pueda verlos, son preciosos nuestros besos. Guillermo Lerma, hola de nuevo. ¿Qué tal, Aymar? Hola de nuevo. Nos avanzabas que ha terminado hace unos minutos la reunión de Hacienda con los ministerios de Unidas Podemos para intentar encauzar los presupuestos y el paquete fiscal, que no hay acuerdo todavía, que confían en llegar a ese acuerdo en las próximas horas. Una reunión, Guillermo, que se ha celebrado con un clima enrarecido en las últimas horas entre los socios de gobierno. Sí, Aymar, dicen esas fuentes que siguen negociando, no sabemos si todavía sentados en esa mesa, o sea, que han hecho una paradilla. Han salido ya. No sabemos si han salido ya del ministerio y siguen negociando fuera de ello o si están todavía dentro. Sabemos que hay varios actores implicados en esta negociación y que la información en las últimas horas no está siendo del todo precisa. Así que hay que esperar. Lo que sí que podemos decir es que tras varias horas de encuentro, pues todavía no se ha podido cerrar ese acuerdo, esa negociación que, como decíamos, se produce en un clima enrarecido entre los socios por las discrepancias en torno a la ley de vivienda, que una vez más se cruzan con la negociación de los presupuestos. Hoy el gobierno ha insistido en que no va a cambiar el texto que salió del Consejo de Ministros, que no va a ampliar, como le reclaman los socios parlamentarios y también Unidas Podemos, esos topes a los precios del alquiler para que no se limiten solo a los grandes tenedores, y eso ha enfadado a Unidas Podemos. Pero lo que ha generado más tensión entre los dos partidos en las últimas horas es la propuesta del PSOE para acelerar el desalojo de los ocupas ilegales. A través de 2 enmiendas en una ley, los socialistas quieren que los jueces
puedan en 48 horas expulsarlos de las viviendas si no demuestran esa propiedad. Eso ha provocado el cabreo de Unidas Podemos y esta reacción en concreto de Rafa Mayoral, portavoz de Unidas Podemos. Y en este momento lo que hace falta cuanto antes es frenar la subida del precio de la vivienda y evidentemente no asumir la agenda de la derecha. No está gobernando con mayor oreja, que entienda cuál es la mayoría parlamentaria que en estos momentos estamos sosteniendo el gobierno. Eso se lo dice a Pachi López, el PSOE, ¿no? Porque eso se lo dice en concreto a Pachi López. Con el PP en Euskadi, ese era el mensajito que había oculto. Y ha sido Pachi López, además, el que esta mañana ha salido a explicar el contenido de esas enmiendas. Dicen los socialistas que no afectan a casos de personas en riesgo de exclusión social o de especial vulnerabilidad como menores, y especifican que en esos casos el juez lo que va a hacer es comunicar a los servicios sociales para que adopten las medidas necesarias. No está pensado, por tanto, para personas que por sus circunstancias socioeconómicas no puedan hacer frente al alquiler, pero lo que reprocha Unidas Podemos al PSOE es que no acepte cambiar la ley de vivienda, que no se abra a limitar esos precios de los alquileres a todos los propietarios y que, sin embargo, por la puerta de atrás, a través de una ley que no tiene nada que ver con la de vivienda, intenten aprobar estas dos enmiendas para acelerar el proceso de desalojo de los ocupas. Me decías, Guillermo, que había muchos agentes involucrados, muchos actores involucrados en la reunión de esta noche entre el Ministerio de Hacienda y los ministerios de Unidas Podemos. Bueno, yo tengo aquí en la mesa a uno de esos actores, Yone Belarra, ministra de Derechos Sociales, Agenda 2030, secretaria general de Podemos. Buenas noches. Buenas noches. Y aclárenos qué está pasando en esa reunión. ¿Ha terminado la reunión sin acuerdo? ¿No ha terminado la reunión? ¿Qué está pasando? Hasta donde yo sé, nuestros compañeros están todavía sentados allí y desde luego creo que es nuestra forma de hacer las cosas, pelear las cosas hasta el final, dar todas las batallas, y nosotros no nos vamos a levantar de la mesa hasta que haya un acuerdo que responda a las que creemos que deben ser las prioridades de los presupuestos de este año, que es proteger a las familias, que es ayudar a los españoles y a las españolas en una situación económica muy difícil y desbloquear grandes temas que llevan mucho tiempo parados en España y que la gente no entiende porque no se les ha dado ya una respuesta. O sea, el escollo ahora mismo está más en la parte presupuestaria que en el paquete fiscal que se va a anunciar en los próximos días. Fíjate que en realidad esta es el estilo negociador característico del Partido Socialista. El Partido Socialista está muy acostumbrado a gobernar en gobiernos de partido único, y yo creo que esta experiencia de coalición pues siempre les cuesta asumir que no tienen todos los votos para sacar adelante los presupuestos. Creo que ese ha sido uno de los elementos clave de la legislatura en el que Podemos ha sido, digamos, la amalgama, el articulador de la mayoría progresista y plurinacional, y en este caso volvemos a una situación muy parecida. A nosotros quizás nos pone en una situación un poco molesta, desagradable, tener que ir a una mesa de negociación a exigir cosas que ya están pactadas, que ya están acordadas y que sin embargo no se cumplen y que necesitamos, pues ver aprobadas con urgencia, ¿no? Hablabas de la ley de vivienda. Recordaba el otro día que hace 4 años que yo pacté con María Jesús Montero la regulación de precios de los alquileres y todavía no tenemos la legislación vigente en España. Creo que da cuenta de hasta qué punto el negocio de la vivienda en España tiene un pozo muy fuerte y que, pues equilibrar la balanza a favor de los hipotecados, de las hipotecas de los inquilinos y las inquilinas, no está siendo nada sencillo. Claro, lo que dicen en eso respecto a la ley de vivienda es que ustedes están intentando ahora cambiar cosas que ya estaban cerradas hace un año, que usted misma salió a anunciar junto con Raquel Sánchez, la ministra de Vivienda, y que ahora de repente quieren cambiar y que están introduciendo enmiendas a decenas para cambiarlas, cosas que ya estaban cerradas. En realidad lo que estamos haciendo nosotras es tratar de armar esa mayoría que necesitamos. Insisto por esto en ese estilo negociador de partido único que tiene el Partido Socialista. Esta ley no tiene votos suficientes simplemente con el apoyo del Grupo Parlamentario Socialista y el de Unidas Podemos. Necesitamos los votos de la mayoría progresista y plurinacional. Y creo, porque así lo hemos hablado con los grupos, que hay una serie de elementos, desde que la Sareb ponga las viviendas a disposición del parque público de vivienda, hasta que la regulación de precios del alquiler sea para todos los propietarios y no solo para los grandes tenedores, son algunos elementos de consenso básicos que aparte creo que son un consenso social, que si se incluyeran en la ley permitirían desbloquearla en muy poco tiempo. Por aclarar, porque puede haber muchos oyentes que como yo estén un poco perdidos en este momento. Ustedes llegaron a un acuerdo hace un año por el cual en la ley de vivienda la regulación de los precios de alquiler afecta
afectaba a aquellos grandes tenedores, a quienes tuvieran un número amplio de viviendas en las zonas de alquiler, mercado tensionado, para que nos entendamos, en los centros de las ciudades. Eso es. Y entonces ahora ustedes plantean cambiar eso para que esa regulación afecte a todos los propietarios que pongan una o dos casas incluso en alquiler, y ustedes lo quieren cambiar porque dicen que si no, no habría votos suficientes de aliados parlamentarios suficientes para aprobarlo. No lo he dicho yo, lo han dicho los grupos parlamentarios ayer mismo, que se reunieron con todos los colectivos de la sociedad civil que plantean esto también. Pero ¿y cuando aprobaron la ley hace un año y usted salió a anunciarla, no sabían ya esto? Que no iba a haberlo. Yo ya lo dije en ese momento. Lo dije en ese momento, y creo que además eso explica por qué Podemos es muchas veces el motor de las principales transformaciones y las más ambiciosas en el gobierno, porque preveemos qué debates se van a dar en el Congreso, y creo que, por ejemplo, las aportaciones que estamos haciendo a estos presupuestos, la ley de familias, el apoyo a la crianza, las mejoras en las prestaciones por desempleo, van a poner mucho más fácil nuestras incorporaciones, digamos, a esos presupuestos, que la mayoría progresista y plurinacional apruebe finalmente esos presupuestos. De hecho, el gran debate que hemos tenido también sobre el aumento del gasto militar tiene que ver con eso. ¿Con qué números quiere el Partido Socialista sacar adelante una medida que la gente progresista de nuestro país no quiere, que es gastar más dinero en tanques y en armas en un momento en lo que necesitamos es proteger a la gente? ¿Han llegado a un acuerdo sobre el gasto militar, el gasto en defensa? Nosotros hemos sido nítidos y seguimos en la misma posición, que es que España en este momento no necesita más aviones de combate, lo que necesita es más inversión social, y eso es lo que estamos defendiendo en la mesa de negociación. Creo que además eso es lo que ayudaría a que haya números suficientes en el Congreso para tener los presupuestos aprobados cuanto antes. Quiero insistir, perdona, sí, y te dejo seguir, en que necesitamos estos presupuestos porque la situación económica es muy distinta a la que teníamos el año pasado, cuando aprobamos los presupuestos del 2022. Pero no me ha contestado si hay algún tipo de entendimiento ya con el Partido Socialista sobre cómo regular el aumento en gasto en defensa, quizá no en presupuestos. Nosotros hemos sido nítidos y vamos a intentar convencerles hasta el final de que España no necesita un aumento en el gasto en defensa. Y, hablemos de ingresos más que de gastos. ¿Han negociado con ustedes, Hacienda ha negociado con ustedes el paquete fiscal que quieren anunciar en los próximos días? Sí, efectivamente es uno de los elementos centrales de la mesa de negociación que está ahora mismo en marcha. ¿Y cuál es la conclusión? ¿Cuáles van a ser las novedades? Bueno, yo creo que eso todavía es pronto para anunciarlo, estamos cerrando los detalles. Ya sabes además que la letra pequeña en esto no es una cuestión menor, porque el año pasado cerramos el tipo efectivo del 15% en el impuesto de sociedades, y no es lo mismo que sea sobre beneficios que no sea sobre beneficios, por tanto los detalles son importantes, pero básicamente estamos satisfechas con esta cuestión porque creo que el Partido Socialista por fin ha entendido que las grandes empresas y las grandes fortunas no pueden haber pasado por dos crisis económicas terribles en nuestro país sin arrimar ni un poquito el hombro, sin haber puesto un euro más. Si por fin vamos a corregir ese desequilibrio fiscal y vamos a poder inclinar la balanza fiscal a favor de la gente, pues yo creo que es una buena noticia. ¿Finalmente se les va a subir el IRPF a las rentas altas? Bueno, ese es uno de los elementos que estamos trabajando principalmente, que es un poco la demanda de Podemos, es que se suba el IRPF de las rentas del capital. Es decir, la no gente las del que tiene trabajo, acciones, sino las del capital. La gente que tiene acciones, la gente que tiene rentas porque tiene muchas viviendas alquiladas y le renta mucho, esas rentas en España pagan mucho menos que si tú, por ejemplo, eres un trabajador por cuenta ajena que tienes un sueldo muy alto, si pagas unos impuestos razonables. ¿Y a partir de qué umbral, de qué ingresos? Eso lo sabréis en los próximos días. ¿No me va a avanzar nada? ¿Va a haber bajadas para el IRPF a rentas bajas? Este debate en realidad no estaba encima de la mesa hasta hace unas pocas horas, me atrevería a decir las últimas 24 horas, desde que se produjo ese anuncio por parte del presidente de la Generalitat Valenciana. Creo que esto tiene más que ver con una tensión que existe permanentemente en el Partido Socialista de, a veces, ser demasiado benevolente con propuestas que hace el Partido Popular. Esta es mi opinión. Yo creo que si nosotros hemos aportado algo a este gobierno de coalición es una hoja de ruta y una agenda muy clara.
Y yo creo que en este momento no podemos permitirnos entrar a debatir sobre bajadas de impuestos, como está planteando la señora Ayuso, como está planteando el señor Juanma Moreno, y que de lo que hay que hablar es de que en este país los ricos no pagan lo que les corresponde. Las grandes empresas, las grandes fortunas. Y ese es el debate que hay que dar, porque si no es fácil enredarse en el debate que quiere dar el Partido Popular, que en realidad no cuenta cuál es su verdadera propuesta, porque la cara B de la propuesta fiscal del Partido Popular son recortes en los servicios públicos. Tú ayer tenías una intervención muy acertada explicando cuánto cuesta realmente un ingreso, ¿no?, en la sanidad pública. Creo que de eso es de lo que hay que hablar, de qué servicios públicos queremos y qué fiscalidad necesitamos para esos servicios públicos. Ministra, pero me confirma que en la mesa de negociación Hacienda o el PSOE ha planteado la opción que hasta ahora habían descartado de rebajar el IRPF a rentas bajas. Ese es un tema que ha salido en las últimas horas, como te decía. Que sería una rectificación por parte del Gobierno. Nosotros tenemos muy claro cuál es el objetivo de esta reforma fiscal, que tiene que ser que los que no estaban arrimando el hombro y, como decía, han pasado por 2 crisis económicas sin aportar absolutamente nada, tienen que pagar lo que les corresponde en este momento. O sea, y ese es el debate. El anuncio de Chimo Puig ha hecho mucho daño en el Gobierno. Bueno, a nosotros no. No sé si a la parte socialista del Gobierno sí, se lo tendrás que preguntar a ellos. ¿Qué proponen ustedes para evitar que las comunidades se hagan la competencia fiscal entre ellas? Bueno, precisamente este impuesto de grandes fortunas era una de nuestras propuestas que se votó además en el Congreso y se perdió hace apenas 3 meses. Era precisamente el objetivo de que no se crearan paraísos fiscales interiores, como es el caso de Madrid, que lo que está haciendo es dumping fiscal al resto de comunidades autónomas. Nosotros lo tenemos claro porque sabemos, como decía, que sin justicia fiscal nunca va a haber justicia social, nunca vamos a tener los servicios públicos, que en realidad es lo que nos hace más libres porque es lo que nos hace iguales en derechos. ¿Se va a reducir el IVA a los productos de higiene femenina, que es otra cosa que estaba sobre la mesa? No sé si nos puede confirmar que va a ser así. No lo puedo confirmar, pero efectivamente nosotros lo hemos propuesto. El Ministerio de Igualdad lleva tiempo trabajando en esa propuesta. Yo creo que una fiscalidad con enfoque de género es imprescindible en este momento y espero que lo consigamos. Ustedes lo han propuesto, ha sido bien recibido, sin que me confirme nada. Ha sido bien recibido. Diría que está mejor recibido que otros años. ¿Está de acuerdo con, hablando de Hacienda, hoy todas las noticias están haciendo, está de acuerdo con la subida salarial que el Gobierno les plantea a los funcionarios, que es un 8% a 3 años? Los funcionarios dicen, es que este año vamos a perder un 10 y nos están planteando una subida del 8 a 3 años. Nosotros lo que hemos propuesto en nuestra, digamos, propuesta inicial de presupuestos era que los trabajadores y las trabajadoras en España no pierdan poder adquisitivo. Esa es nuestra propuesta y la que haríamos si tuviéramos todas las competencias. ¿Ustedes plantearían una subida salarial del 10%, que es en lo que está la inflación? Es que en realidad nosotros lo que planteamos es que los trabajadores y las trabajadoras no tienen que perder poder adquisitivo en esta. Luego, obviamente, siempre hay que negociar, pero nuestra propuesta de partida es esa porque pensamos que la carga de nuevo de esta crisis económica no la pueden pagar los trabajadores y las trabajadoras, ni los públicos, ni los que trabajan en las empresas privadas, por supuesto. ¿Se desmarcan de esta oferta? Yo creo que hay que darle tiempo también al Ministerio, a pesar de que estemos en horas, como decíais vosotros mismos, tensas de la negociación de presupuestos. Creo que hay que darle margen también al Ministerio para que intente cerrar un acuerdo, ¿no? Creo que los trabajadores y las trabajadoras públicos tienen que poder opinar, pero nuestro objetivo sería, desde luego, que los trabajadores y las trabajadoras en España no pierdan poder adquisitivo en este momento tan difícil. Ministra, a un año de las próximas generaciones, porque queda un año, ¿no? ¿Usted cree que queda un año? Eso dice todo el mundo y yo lo creo. ¿Cree al presidente cuando dice que va a agotar la legislatura? Nosotros vamos a trabajar por eso sin ninguna duda, sí. ¿Se van a quedar en el Gobierno hasta el final? Es que precisamente esta coalición es un éxito de la izquierda, es un éxito de quienes venimos del movimiento del 15M, del movimiento feminista, de las mareas de pensionistas, de toda la gente que se ha movilizado en la última década y que dio lugar a este espacio, Podemos en su forma institucional, el espacio confederal en su forma más amplia. Y quiero recordar que fue muy difícil convencer al Partido Socialista para que se conformara esta coalición. Por tanto, defenderla y llevarla hasta el final es uno de nuestros principales objetivos políticos. Dígame una virtud de su socio de gobierno, algo bueno del PSOE que no conociera hasta que ha gobernado con ellos y que haya descubierto ahora, una virtud. Una capacidad de adaptación alucinante. Está metiendo una crítica incluso dentro de la virtud. Para nada.
Y al Para revés, nada. y el principal defecto, lo que le achacaría como socio de gobierno. Yo no creo que sea un defecto, creo que en realidad el Partido Socialista defiende una serie de intereses y de objetivos políticos que no siempre coinciden con los nuestros. Nuestras tradiciones políticas son muy distintas y yo creo que lo positivo de esta experiencia de gobierno tiene que ver con haber sido capaz de entendernos, con haber sido capaces de poner en el centro lo que nos une más que lo que nos separa, y ofrecer a los españoles y a las españolas una alternativa muy seria, ¿no?, al gobierno de Rajoy, que ya sabemos lo que trajo, ¿no? Podemos. Corrupción. Dígame, que pensaba que había terminado la corrupción, frase. Corrupción y sobre todo que yo en estos tiempos estoy muy preocupada, pues bueno, por ese golpe blando que está dando el Partido Popular a un poder del Estado como el Poder Judicial, con la no renovación del Consejo General del Poder Judicial. Le pregunto ahora, como secretaria general de Podemos, ¿su partido se va a integrar en Sumar, el proyecto que está liderando Yolanda Díaz? Bueno, yo quiero ser muy respetuosa con el proyecto que está desarrollando la vicepresidenta y creo que Sumar va a ser un aliado electoral de Podemos, no tengo ninguna duda, y en ese objetivo vamos a trabajar. O sea que Sumar va a ser un aliado. Ustedes no van a formar parte de Sumar, se van a aliar como un tercero. Yo es que creo que nos equivocaríamos, Aimar, y te lo digo completamente de corazón, si nos dedicáramos el próximo año a hablar sobre cómo se va a presentar la izquierda a las elecciones, sobre nosotras mismas permanentemente, porque creo que no es lo que la gente está esperando de nosotras. Yo lo que puedo garantizar como secretaria general de Podemos es que Podemos se va a presentar a las elecciones autonómicas y municipales y que vamos a tratar de construir las candidaturas más amplias y más plurales posibles, que vamos a trabajar con Sumar como aliado electoral para construir también la mejor candidatura posible y que vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano para seguir siendo el motor de todos esos cambios que la gente ve y que son fruto también del trabajo de estos años en el gobierno, ¿no? La subida del salario mínimo, la ley solo sí es sí, la ley de vivienda, todo lo que la gente recuerda como más reseñable, creo, de este gobierno, tiene mucho que ver con el trabajo de Podemos y es lo que vamos a aportar. Ahora mismo, ¿quiénes están negociando? ¿Qué va a ser de Podemos dentro de Sumar o con Sumar? Yolanda Díaz y usted hablan de esto. Nosotras hablamos permanentemente, pero insisto, yo creo que quienes busquen, digamos, en mí la más mínima cizaña o enfrentamiento o cualquier división no la van a encontrar, porque es que nosotros tenemos una hoja de ruta muy clara que definimos el año pasado, que es que pensamos que Yolanda Díaz es la mejor candidata que puede tener nuestro espacio, con ese objetivo trabajamos y yo estoy convencida de que con respeto y con trabajo Sumar va a ser un aliado electoral que nos permitirá buenos resultados. Pero se está dando una negociación. En este momento yo creo que nos equivocaríamos si nos dedicáramos a hablar de nosotras mismas. Lo pienso de verdad y no voy a contribuir en nada a ese debate que creo que además no le interesa absolutamente a nadie más que a nosotras mismas. Me ha hablado de las autonómicas y de las municipales. ¿Se van a reeditar las coaliciones de Podemos e Izquierda Unida allí donde hay coaliciones de Podemos e Izquierda Unida? Yo confío en que sí, en que será así y desde luego estamos trabajando para ello. ¿Dónde se va? Quiero decir, ¿confían en mantener todas las coaliciones que hay hasta ahora? Bueno, yo confío no solo en eso, sino en seguir construyendo, como decía, las candidaturas más amplias y más plurales posibles. Se están conociendo ahora, digamos, quienes se van a presentar a las primarias de Podemos a nivel autonómico y municipal, y yo estoy especialmente satisfecha porque creo que las cabezas de cartel en esta ocasión son muy buenas y van a ser muy buenas y nos van a permitir, si es posible, consolidar algunos gobiernos y a lo mejor conseguir alguno más, que creo que sería muy importante para profundizar el cambio en España. ¿Unidas Podemos es una marca amortizada ya? Yo es que creo que ese debate de verdad sobre la unidad de la izquierda, sobre los nombres en la izquierda, no le interesa absolutamente a nadie y a mí me cansa mucho porque creo que lo que quiere la gente es saber qué políticas vamos a hacer, cuándo va a salir la ley de vivienda y cuándo vamos a ampliar los permisos de paternidad y maternidad a 6 meses. Yo lo que puedo garantizar es que vamos a trabajar por tener las mejores candidaturas posibles con todos nuestros aliados, como lo hemos hecho siempre, Aimar. Si es que además Podemos podía haberle dicho a todo el mundo progresista, digamos, de la izquierda transformadora, si quieres participar de este proyecto, métete en Podemos. Nosotros nunca hicimos eso, siempre hemos trabajado con En Comú Podem, con los compañeros y compañeras de Izquierda Unida, con gente de la sociedad civil, somos el partido que más gente de la sociedad civil ha incorporado. Con ese espíritu vamos a seguir trabajando en esta fase también. ¿Por qué destituyó a Enrique Santiago en el ministerio?
Bueno, yo creo que los cambios son naturales en los equipos y en este caso yo creo que necesitábamos un impulso y precisamente Lilith Bestringe creo que nos lo podía dar, tanto en el enfoque feminista como ecologista de la Agenda 2030 y que además Enrique nos hacía mucha falta ahora mismo en el grupo parlamentario porque hay varias leyes que están al final de su tramitación y van a ser negociaciones, como ya estáis viendo con la ley de vivienda, que no son nada fáciles. No tiene nada que ver con una ruptura, una pérdida de confianza a raíz del episodio andaluz. Tiene que ver con una reorganización de los equipos que creo que en el caso de Podemos sí se cuenta y en el caso de otros ministerios, como el de Economía, que ha tenido decenas de cambios, pues nunca se cuenta. ¿Cuánto habla con Pablo Iglesias? Pues bastante a menudo y le veo contento. Más o menos que más yo. Contento Una que vez yo. a la semana, más o menos que yo. Creo que ese es el tipo de preguntas que no le hacen a nadie más que a nosotros, porque digamos que la interna de Podemos ha sido siempre objeto de debate y una de las ustedes cosas se han empeñado impetuosamente en ponerla sobre la mesa, ¿eh? No te creas, yo creo Sí, que en el sí, PSOE creo, sí. ha habido últimamente, cambios muy de fondo y sin embargo se ha pasado bastante de puntillas. Sí, en el Partido Popular. El Comité Federal del PSOE, en el momento en el que tal, no lo abordamos para nada. Es verdad, es algo a lo que no dedicamos horas y horas. Yo creo que se ha puesto un poco más el foco que en otras cosas, pero bueno, igualmente mi relación con Pablo es fluida y bien conocida y la verdad es que escucharle también en vuestra tertulia siempre nos aporta cosas. Que esté en ese micrófono cada semana es un engorro, es un engorro no poder matar al padre de alguna manera. ¿Por qué? No lo sé, dímelo tú, es un engorro para ti. No, para mí no, para mí es otras muchas cosas. Lo ha dado Aimar Bretos hoy. No, en absoluto. Ministra, no sé si está al tanto de la crítica situación del gobierno de Cataluña, que esta noche va a comparecer Pere Aragonés y cabe la posibilidad de que haya una ruptura. ¿Le preocupa ese escenario, la desestabilización del gobierno autonómico de Cataluña? Bueno, habrá que ver. Quiero ser prudente porque hasta no escuchar las declaraciones del presidente creo que es mejor serlo. Es verdad que estamos en un momento en el que, digamos, creo que los ciudadanos y las ciudadanas de nuestro país, también los catalanes y las catalanas, esperan de las fuerzas políticas mucha responsabilidad, con esto que me preguntabas también sobre el gobierno de coalición. Y yo lo que creo que lo que estamos viendo con Junts no responde a esa responsabilidad. Desde luego, si Esquerra Republicana de Cataluña quiere responsabilidad, quiere objetivos compartidos por los catalanes y las catalanas, ya lo han dicho los compañeros de En Comú Podem muchas veces, nos van a encontrar como aliados, como colaboradores. Y a mí me preocupa pues esa falta de responsabilidad, ¿no?, en un momento crítico, sobre todo porque creo que atiende más a objetivos personales, partidistas, que tienen que ver con los líderes de Junts que con los objetivos y con los intereses de los catalanes y las catalanas. Ministra, terminamos. Que vaya todo estupendo en esta recta final del embarazo. Muchas gracias. Está a puntito de, Total, de salir además de verdad. cuentas. Hablamos a la vuelta, ministra. Muchísimas gracias. A ti, muchas gracias. Y esta noche con José Antonio Zarzalejos, con Lucía Méndez y con Carlos Cué, ¿qué os sugieren los titulares que ha ofrecido aquí la ministra Yone Belarra, las señales que está emitiendo la coalición de gobierno en esta negociación de los presupuestos, del paquete fiscal? Cué, empiezo por ti. Bueno, como se ha escaqueado en la interna, digamos que yo creo que la parte interesante es la parte fiscal. Yo creo que lo que está trasladando, aunque la negociación efectivamente sigue esta noche, pero está trasladando que hay un paquete potente. Yo creo que vamos a ver cosas realmente novedosas. Creo que no va a ser simplemente 2 retoques. Si le hacen caso a Unidas Podemos o no, pero en cualquier caso lo que también traslada el PSOE es que encima de la mesa están cosas relevantes. Creo que va a haber algunas. Está el de las grandes fortunas, que lo queremos ver todos porque es muy, muy relevante. Está la posibilidad de que se suba lo de las rentas del capital que ha planteado Yone Belarra, que también está encima de la mesa. Está la posibilidad de rebajas a los, por lo menos rebajas selectivas. Hoy nos insistía la ministra Montero, que ha sido muy crítica con lo que ha hecho Ximo Puig, que claramente no le ha gustado nada al gobierno, pero sí va a haber rebajas selectivas a las rentas bajas. O sea, yo creo que vamos a tener un paquete de presupuestos, que luego ya veremos la negociación, pero con otros grupos, pero de momento lo que van a anunciar, no sé si mañana o en los próximos días, creo que es bastante potente y va a ser distinto a los años anteriores, porque los años anteriores no nos olvidemos que prácticamente había muy, muy poquito paquete fiscal. Este año parece que sí, que realmente el gobierno, ante la situación que hay, ante
en fin, la crisis también de electoral que tiene y demás, yo creo que se ha decidido bastante a tocar las cosas de comer, que son los impuestos. Creo que se está generando un debate muy interesante, muy complicado. Los debates en España no los hacemos nunca muy bien, pero por lo menos lo estamos haciendo y es un debate necesario. Yo hoy he escuchado a la ministra de Hacienda esta mañana en los pasillos del Congreso hacerlo en la línea de lo que te comentaban a ti, que ha sido viral tu vídeo de ayer y tus comentarios de ayer, de oiga, señores, lo que vale yo creo que lo decía incluso, me ha parecido, por cómo lo decía Montero, me ha parecido que lo decía después de haberte escuchado, pero no, sí, porque quiero decir, se ha generado eso, que es verdad que generemos un debate en serio en España de lo que vale una operación quirúrgica, de lo que vale un curso de la universidad, cuánto paga realmente una persona y sobre todo lo que decía esta mañana la ministra, cuánto le valdría a esa persona si empezamos a bajar impuestos hasta el punto de que resulta que no podemos pagar las universidades públicas y de repente el sistema se acaba privatizando como en Estados Unidos. Bueno, ¿cuánto vale estudiar en Estados Unidos, por ejemplo? Pues vale $60.000, $80.000, $100.000. Estados Unidos, uno de los grandes problemas de Estados Unidos es el endeudamiento que se produce en las familias para que sus hijos puedan estudiar. Bueno, pues hablemos de estas cosas. Yo creo que se hace un poco como se hacen las cosas en España, porque Chimo Puig ha dicho una cosa, entonces los demás vamos en cadena, porque Andalucía ha dicho otra, pero bienvenido sea, porque yo creo que es el gran debate que está teniendo, por cierto, toda Europa. ¿Qué hacemos con los impuestos? Hay algo muy llamativo de lo que ha planteado la ministra, y es que a raíz de que Chimo Puig anunciara una bajada en los tramos del IRPF por debajo de los 60.000, el gobierno, que hasta ahora descartaba rebajas en los tramos del IRPF más bajos, bueno, en cualquiera, pero también en los más bajos, ahora ya en las últimas horas ha planteado la posibilidad de rebajas en esos tramos del IRPF. Esto lo acaba de confirmar ahora aquí la ministra Belarra. Lucía. Bueno, no solo eso, es que anunció el impuesto a los ricos después de que Juanma Moreno anunciara... O sea, de verdad no me lo explico. De verdad no me explico lo que está pasando. O sea, no tengo ni idea. No soy capaz de explicarme cómo es posible que el lunes de la semana pasada un presidente autonómico, es un presidente autonómico, no es el decano de los presidentes autonómicos, no gobierna España, anunciara la supresión del impuesto de patrimonio. Y a partir de ese anuncio, que es un anuncio de una comunidad autónoma, de una presidente que además del Partido Popular, que tiene mayoría absoluta y lo puede hacer, a partir de ese momento se ha desencadenado una especie de carrera desbocada a propósito del asunto fiscal y pretendemos debatir esto, Carlos, en una semana. O sea, de repente nos ponemos a debatir y acabamos el debate en una semana. ¿Y el gobierno? El debate va a ser muy largo, ¿eh? No, perdón. Tú sabes cómo son los presupuestos. Bueno, perdóname. De lo que presentas a lo que acaba. Yo no había oído al gobierno decir que iba a presentar una propuesta fiscal antes de que Juanma Moreno lo anunciara en Madrid, el impuesto de patrimonio. No sé, o sea, yo no lo había oído, a lo mejor estaba en un cajón metido, pero no lo había oído. Y de repente el gobierno se ha puesto a hacer la propuesta fiscal. Oye, que vale, que bien. Y resulta que, bien, dices que no has oído, yo creo que llevan todo el verano diciendo que va a haber fiscalidad, otra cosa es el qué, pero que iba a haber reforma, que iba a haber cuestiones fiscales, yo creo que estaba absolutamente encima de la mesa. Por otra parte y en el último párrafo, porque desde luego no se ha colocado el foco, pero también esto es la cuestión mediática, donde colocamos el foco. Si resulta que vamos a tener nosotros los medios la culpa. Bueno, por favor, no sé, Aymar, si quieres que el gobierno haga algo, hace otro monólogo mañana, a ver, si no, es que a ver, entiéndeme. Yo creo que está encima de la mesa. Lo que pasa es que estoy de acuerdo contigo en que evidentemente esa decisión yo lo he escrito y creo que es así, esa decisión de Juanma Moreno hace que el gobierno acelere sus anuncios, pero yo creo que el debate estaba. Pero ¿cuál es? O sea, ¿dónde está la clave política de este asunto más allá del asunto de fondo de la fiscalidad, que es una cosa técnica que habría que... No es nada técnica, no hay nada más político que esto. Bien, sí, los detalles me refiero. Es decir, esto es primero, esto es una batalla política desatada, porque la cercanía de las elecciones, pues, en fin, hace que todo esto se desboque de repente en una semana de una manera completamente improvisada, que esta es la cuestión. Es decir, la cuestión es que el gobierno improvisó la semana pasada el impuesto a los ricos y está improvisando hoy, es que lo ha contado la ministra, es que la ministra ha contado que esta propuesta ha surgido en las últimas horas. Oye, yo creo que han tenido tiempo de debatir y de preparar, sobre todo porque Chimo Puig hace tiempo que dijo que esto lo iba a hacer. Es decir,
El anuncio formal fue ayer, pero él lleva tiempo diciendo que va a hacer esto con el IRPF. Entonces, el gobierno de repente se ha dado cuenta, primero, de que el debate político lo estaba ganando el Partido Popular, el debate de los impuestos, claramente porque, claro, el Partido Popular tiene un mensaje claro y simple: bajar impuestos, punto. Ya está, no tiene más. Pero es que el PSOE, ¿cuántos mensajes tiene? El PSOE, ¿cuántos impuestos baja, cuántos sube? Quiero decir, que se aclaren. De verdad es muy, muy necesario que se aclaren. A ver, Zarzalejos. Bueno, se ha creado un marco mental que ha sido el ganador, que ha sido el de bajemos impuestos. Claro. Pero bajemos impuestos para las, digamos, clases trabajadoras y medias, y se han hablado de cantidades que, bueno, no son particularmente excesivas, 40.000 euros y hasta 60.000 en el caso de Valencia. Pero el itinerario que ha seguido este debate, que empieza en Andalucía con la bonificación del 100% de patrimonio, es inmediatamente contestado en unos términos realmente preocupantes para las comunidades autónomas que también son socias del gobierno, los gobiernos de Cataluña y del País Vasco, con la recentralización posible de las potestades fiscales. Eso no nos podemos olvidar, que fue Escrivá el que lo planteó. Luego ha habido algunas comunidades como el Partido Nacional, el País Vasco, donde gobierna el Partido Nacionalista Vasco con el Partido Socialista de Euskadi, que deflacta el IRPF. Luego ha ido Galicia con el 50% de bonificación del patrimonio, y luego pues se rompe, digamos, la cohesión de las comunidades autónomas regidas por el Partido Socialista en la Comunidad Valenciana, que tiene una particularidad, que es un gobierno de coalición, porque hay consejeros de Compromís y porque hay consejeros de Podemos, y eso crea además dentro del propio gobierno de la Comunidad Valenciana un problema interno. Y el gobierno, bueno, pues ha reaccionado pues de una manera muy rápida, pero también un poco precipitada, porque antes del verano se había negado a la propuesta de Unidas Podemos para el impuesto a los ricos. Bueno, eso se negó antes en el Congreso de los Diputados, y ahora lo retoma, pero lo retoma porque no le queda más remedio, porque en este debate el marco mental hegemónico, el que ha calado, es el de que hay que tocar los impuestos a la baja. Entonces, bueno, serán selectivos, serán quirúrgicos, serán de formas técnicas diferentes a las de Ximo Puig o a las de las comunidades del País Vasco, Galicia o Andalucía. Pero en lo que está el gobierno es en un paquete fiscal que habrá retoques. Es interesante, sin embargo, una cosa que ha hecho el gobierno, porque, oye, también tenemos que ser objetivos, ¿no? Es la habilidad técnica en diseñar un impuesto a los ricos que grave las rentas del capital exclusivamente, no las rentas del trabajo a las que se acumulaban las del capital y el resultado verdaderamente podía ser excesivo. No, lo que plantea este impuesto, que va a ser un impuesto además estatal, no cedible en su gestión a las comunidades autónomas, es que se van a digamos, gravar las rentas de capital, no las rentas del trabajo. Esto técnicamente es, y luego se va a deducir del patrimonio en aquellas comunidades en las que exista o no esté bonificado, como ocurre en Andalucía, en Madrid, en parte en Galicia. Eso parece que no es una mala salida, desde el punto de vista técnico, pero es verdad que el gobierno se ha visto arrollado por un marco mental, digamos, general, lanzado por el Partido Popular, y veremos en los próximos días con seguridad cómo otras comunidades autónomas regidas por el Partido Socialista, pues de una forma o de otra, con técnicas diferentes, se unirán al criterio de
selectivamente o quirúrgicamente bajar los impuestos. Yo estoy de acuerdo en que el debate en España está triunfando la idea de bajar impuestos, lo cual es bastante discutible en el contexto en el que estamos. Realmente es bastante tremendo y dice poco de cómo está la seriedad de la política española que el gran debate sea bajar impuestos cuando Europa nos está dando 140.000 millones de euros. Yo hoy lo decía la ministra y me parece una reflexión bastante razonable. Cómo, lo decía literalmente la ministra, decía cómo un medio alemán, un periódico alemán que hoy titule sobre lo que está pasando en España, que le llegue a Alemania o cualquiera de los países que son los mayores, los que más aportan al fondo de 140.000 millones que le han dado a España, 200.000 millones a Italia, imaginemos que en ese medio alemán sale la noticia de que en España están bajando impuestos. Razonablemente, los que tomaron esa decisión, el gobierno alemán o la gente los contribuyentes alemanes que pagan muy buena parte de ese fondo de 140.000 millones de euros, razonablemente los contribuyentes alemanes pueden decir, oiga, pero ¿esto qué es? Les damos 140.000 millones de euros y ustedes bajan impuestos. Es terriblemente incoherente desde cualquier punto de vista una bajada, que el debate en España sea sobre una bajada fuerte de impuestos. Otra cosa es que vayas porque todos los gobiernos están haciendo retoques, evidentemente si la luz está subiendo una barbaridad y se puede bajar el IVA de la luz, pues se baja el IVA de la luz, pero una bajada en serio de impuestos, que es lo que se está planteando el PP, una bajada fuerte de impuestos, un toque al IRPF muy fuerte, que eso sea el gran debate en España y que haya comunidades que entren en ese gran debate, que Valencia insiste en que ellos no están en eso y que es completamente diferente su propuesta porque ellos mantienen el impuesto de patrimonio, mantienen el impuesto a los ricos, tienen un IRPF para ricos alto, que otras comunidades lo han bajado. Valencia insiste en que eso no es lo que ellos están haciendo, pero que el debate en España, sobre todo el debate mediático, se centre en hay que bajar impuestos. Si tú rebajas el IRPF en los tramos bajos, en el fondo también se lo estás bajando a las personas ricos. Sí. Porque hasta 60.000 euros esas personas también ven. El que cobra 140, el tramo de 0 a 60 está bajando también. No, por eso yo creo que Hacienda por eso estaba totalmente en contra. Pero digo, desde pero el gobierno. El debate de fondo, me parece. Sí. Termino rápidamente. Sí. El debate de fondo realmente demuestra cómo estamos. O sea, demuestra que este país tiene dificultades serias para debatir sobre lo que realmente le está pasando. Lo que nos está pasando es que tenemos la mayor deuda pública en muchísimo tiempo, un gasto social y brutal, hemos tenido que pagar los ERTES, venimos de una pandemia, del mayor gasto social de la historia, estamos intentando con todo eso mantener la sanidad, la educación pública, intentando aguantar, y el debate en España es bajar impuestos realmente. Pero bueno, entonces es indescriptible. Pero vamos a ver si lo que dice Carlos, el planteamiento que dice Carlos, a mí me parece que tiene su lógica. Puedo yo no estar de acuerdo, pero tiene su lógica. Es un planteamiento a debatir. Entonces la pregunta subsiguiente es, si eso es así, ¿por qué el gobierno cede? Bueno, eso es lo que tenemos que ver cuando anuncien mañana. Vamos a ver bueno, pero ya nos ha dicho la ministra Belarra, nos ha descubierto algunas cosas. ¿Por qué entonces, si eso es así, el gobierno contra sus propias convicciones cede? ¿Será que entonces el gobierno, el lobieto público le ha hecho retroceder sobre sus convicciones? Pero bueno, vamos a verlo, pero en todo caso, hoy hemos escuchado a la ministra Calviño, a la ministra Montero, acabamos de escuchar a la señora Belarra, que lo que nos están diciendo es que selectivos, quirúrgicos o no, va a haber una bajada y que simultáneamente se va a compensar las bonificaciones del impuesto de patrimonio con un gravamen sobre las rentas de capital de las grandes fortunas, que vamos a ver cuáles son esas grandes fortunas, pero que, vuelvo a repetirte, eso que tú estás diciendo, que es perfectamente lógico, aunque yo no esté de acuerdo, me parece que es una postura legítima y lógica y debatible, lo cierto es que el gobierno no la asume. Y se ha ido retirando, ha ido perdiendo fuelle en la defensa de ese criterio, y ha entrado en la lógica que le ha impuesto el discurso del Partido Popular. Y eso ha ocurrido porque dentro de la cohesión que debía tener el Partido Socialista no la ha habido, y no la ha habido justamente en un gobierno, insisto, de coalición entre el Partido Socialista, Compromís y Podemos. Y además Ximo Puig ha dicho que no se apea de la medida que ha anunciado, y que
todos sabemos, Carlos, que el señor Lambán y probablemente otros van por ahí. Asturias lo ha dicho, y el Barbón, sí, bueno, Barbón ya ha dicho hoy Baleares también. decía que, por ejemplo, ellos no, que ellos van a optar sí, por algunas la vía de las ayudas directas, que es lo que plantea Hacienda. Hagamos ¿qué es lo que plantea por otra parte Europa? Si es que, es que el debate en Europa está bastante claro. Sí, pero en Europa tienen un sistema de fiscalidad distinta, porque aquí nos falla, por ejemplo, el tipo de sociedad mejor, pero por ejemplo Portugal es un paraíso fiscal respecto de nosotros, por ejemplo. Sin duda, pero Irlanda también lo es, pero quiero decirte, si nos comparamos aquí con los peores, pero en la media estamos por debajo, muy por debajo. Pero bueno, no son los peores. Oye, Portugal es Portugal, lo tenemos al lado. Vamos a hacer una pausa y seguimos ahora mismo, hora 25. Está a punto de comparecer el presidente catalán Pere Aragonés después de que sus socios de gobierno, Junts, le hayan echado un pulso, parece definitivo, cuando ayer le retaron a que se sometiera a una cuestión de confianza. Lo que ha pasado en las últimas semanas, en los últimos meses, entre los dos socios de gobierno es la historia de una ruptura. Junts le está apretando a Esquerra para que vuelva a una senda no de unilateralidad, pero bueno, en ese sentido, en el camino hacia la independencia. Esquerra dice: ese ya no es nuestro camino, nosotros estamos en la mesa del diálogo con el gobierno central, creemos que esta es la solución. Junts le dice: pues eso no es lo que pactamos, así que si usted no da pasos en la dirección de la independencia, sométase a una cuestión de confianza. Una cuestión de confianza es como una moción de censura, pero quien se somete es el propio presidente, en este caso, para saber si cuenta con el apoyo o no de la Cámara. Pero claro, que sean tus propios socios de gobierno quienes te retan a que te sometas a una cuestión de confianza, quiere decir que confianza ya no queda dentro del gobierno. Ha estado reunido Pere Aragonés, presidente de la Generalitat de Cataluña, toda la tarde con sus consejeros. Los propios consejeros de Junts, algunos le han llegado a decir que sí, que consideran que tiene que someterse a esa cuestión de confianza. Después, Pere Aragonés se ha reunido con el líder de Junts, con Turull, ellos dos solos, y a esta hora va a comparecer, como digo, en cuestión de minutos, el presidente catalán para anunciar si rompe el gobierno de coalición o si sigue gobernando con unos socios con los que ya no queda un ápice de confianza. Esta es la foto de situación ahora mismo. Lucía. A ver, Aimar, yo entiendo que unos partidos que han declarado la independencia, han violentado la Constitución, les han juzgado por eso, han tenido penas de cárcel y en fin, se han pasado por el forro la legalidad, pues comprendo que les parezca lo normal, ¿no? Lo normal que unos consejeros pidan la moción de confianza a un presidente. En cualquier país del mundo, en cualquier democracia del mundo, en fin, en cualquier comunidad autónoma, en cualquier ayuntamiento, en cualquier gobernante, cualquier presidente de lo que sea, cuando esto sucede, lo que hace inmediatamente es destituir a las personas que dicen que no tienen confianza en él. Pero ¿qué tipo de gobierno es ese? O sea, ¿cómo es posible, no? Es una cosa completamente excéntrica y extravagante, propia o sea, impropia ni de un gobierno ni de un presidente. Es que yo creo, además, que Pere Aragonés ya ha aguantado bastante. Es decir, me parece inconcebible que un ministro o un consejero pida al presidente que se someta a una cuestión de confianza y no le echen a los 5 segundos. Vamos, un nanosegundo, que diría que ahora está de moda. Un nanosegundo en el metaverso. Un nanosegundo. No, es que, de verdad, esto es lo normal en cualquier democracia. ¿Qué referencias tenemos en Hora 25? Bueno, en Hora 25 y en todos los sitios. Y lo peor es que las tenemos todos. Todos lo hemos entendido. Por si alguien se ha perdido es porque Tamara Falco lo dijo ayer, ¿no? Tamara Falco, efectivamente, gran referente cultural. Venga, vamos allá. Dale. No, yo estoy de acuerdo con Lucía, efectivamente es un despropósito de tal calibre que tus propios consejeros o ministros, como en los gobiernos, te pidan una moción de confianza. En los países, por ejemplo en Italia, que hay muchas mociones de confianza, es el presidente el que es en una situación de inestabilidad. Si quiere el presidente ir a hacer una moción de confianza para demostrar que tiene apoyo parlamentario, en fin, suele ser delicado, suele demostrar que el gobierno está mal, pero lo hace el presidente, no te lo hacen los ministros, no te lo hace el otro partido, no te lo hace, en fin, es la situación entre Esquerra y Junts ya hace muchísimo tiempo, y porque de fondo, porque esto no es una cosa puntual, lo que hay de fondo es una guerra, es un odio ya realmente muy dramático entre los dos grandes partidos del independentismo, que llevan varios años batallando por el liderazgo, que tuvieron una batalla fortísima, que esa propia batalla explica muchas de las
las cosas que pasaron en 2017, muchas de las cosas que pasaron en aquella noche con Carles Puigdemont decidiendo si adelantaba elecciones o no adelantaba elecciones, que al final fue el momento dramático, tienen que ver con esa batalla entre Esquerra y Junts que viene desde muy lejos por la primacía del independentismo. Esa batalla siempre la ganaba Junts y esa batalla por primera vez la ganó Esquerra en las últimas elecciones. Y eso tiene a Junts totalmente fuera de hecho está poco a poco, aparte con los problemas internos que tiene a Junts fuera de juego desde entonces. No ha acabado de asumir su papel de segundo en el independentismo y está forzando la máquina cada vez hasta que yo creo que Aragonés, todo indica, vamos a verlo, pero todo indica que ha dicho basta, ¿no? Pero de todas formas sería bueno que recordemos que Pere Aragonés asumió un compromiso con la CUP en marzo de 2021, inmediatamente después de las elecciones del 14 de febrero, para a mitad de legislatura someterse a una moción de confianza. Eso lo recordaréis, ¿no? O sea, se ha jugado con la moción de confianza a Pere Aragonés desde el momento uno. Desde el momento uno. No así con la moción de censura, porque cabría la posibilidad de una moción de censura. Pero bueno, quiero decir, no es no es la primera vez que se maneja ese tema. El propio Aragonés asumió que a mitad de legislatura, con un acuerdo con la CUP, que fue lo que permitió que la CUP se incorporase a la mayoría gubernamental, él se sometía a una moción de censura. Ahora, la ruptura. A mí me parece que esta es una lucha de poder, como Carlos ha dicho, democráticamente poco entendible, como también ha explicado Lucía, pero ¿qué expectativas tiene Junts si se rompe el gobierno? ¿Qué expectativas electorales tiene en un adelanto autonómico cuando Laura Borràs está prácticamente sentada en el banquillo, cuando Puigdemont sigue donde sigue, y cuando el candidato es un prácticamente convergente al Ayuntamiento de Cataluña, que es Xavier Trias? A mí me da la sensación de que van a llevar la situación al límite, pero que esta noche van a tratar de aguantar, porque es que van al despeñadero electoral. Junts, concretamente, va al despeñadero. Y después hay un problema de enfoque de legitimidades. Junts sigue diciendo la legitimidad del 1 de octubre de 2017 y entonces Pere Aragonés dice la legitimidad está, digamos, en el acuerdo que yo tengo con el gobierno y en un planteamiento pactado que ahora es a la canadiense. Es lo que expuso en el Parlamento. Ahí encontrar el punto de encuentro es difícil, pero es una lucha de poder entre dos partidos que están muy juntos, digamos, electoralmente, muy próximos electoralmente, pero que si rompen, digamos, se pegan un tiro en la sien el uno al otro, porque está el señor Illa, que en Cataluña representa el seni, la tranquilidad, la capacidad de gestión demostrada con su bonomía y con su capacidad de encaje durante la pandemia y, en definitiva, con los últimos resultados del 14 de marzo del año pasado. Lucía. La cuestión, José Antonio, que habéis explicado la lucha de poder perfectamente, la cuestión no es que Junts se quede, si se va del gobierno, con una mano delante y otra detrás, es que lo que está en cuestión es la autoridad del presidente de la Generalitat, que es, ese es un valor político y al margen de todo lo que de los acuerdos y de la investidura y de la CUP, al margen de eso hay una cosa que se llama autoridad política por parte de un presidente. Sí. Si pierdes la autoridad, entonces has perdido todo. Es decir, si el presidente aragonés permite que Junts se siga comportando de la manera desleal todos y cada uno de los días, pues ja no és que Junts Comparece Pere Aragonès en directo en el Palau de la Generalitat. Vamos a escucharlo. Els mitjans de comunicació avui presents aquí perquè aquesta compareixença s'ha fet esperar massa, disculpas por las horas però de esta s'ha realitzat en quan ha estat possible. Dice que ha sido cuando ha sido posible. Dit això, comencem. Ciutadanes i ciutadans de Catalunya, és necessari
iniciar esta intervenció. Es necesario iniciar esta intervención dirigiendo unas palabras de disculpa en nom del Govern de la Generalitat, en nombre del Gobierno de la Generalitat y de mí como presidente. Ens trobem davant d'un moment molt complicat. Nos encontramos ante un momento muy complicado, un momento a nivel social y económico, de un aumento del coste de la vida que está afectando a muchas familias. Y se acaba de cortar la retransmisión de... Estupendo. ¿En serio se ha cortado la retransmisión? Sí, pensad que estamos en una sala de prensa desde donde podemos... Les desigualtats. Ahora la recuperamos. Davant d'aquest context, l'obligació de les institucions és acompanyar las obligaciones de las instituciones es acompañar a la ciudadanía ante estas dificultades con medidas ambiciosas, como las que se han hecho y se continuarán haciendo. Y en momentos difíciles como el actual, es imprescindible acompañar a la ciudadanía y trasladarles seguridad. Ofrecerles la confianza necesaria para alzar la cabeza y avanzar. Y aquí es evidente que las desconfianzas no ayudan a cumplir con este objetivo. En las últimas semanas, el ruido que se ha ido generando en algunos ámbitos políticos se ha trasladado al gobierno. Ha hecho más difícil la labor del gobierno y ha contribuido a la desestabilización que nos aleja de la ciudadanía en un momento que nos necesita cerca. En el debate de política general de ayer, después de extenderles la mano para encontrar una solución conjunta a las demandas que nos habían planteado, el grupo de Junts me planteó que me sometiera a una cuestión de confianza. La meva responsabilitat és pensar sempre en el bé comú. Mi responsabilidad es pensar en el bien común, en lo mejor para la ciudadanía. Necessita institucions y hoy la ciudadanía necesita instituciones y gobiernos estables. Unas institucions que estiguin al 100% unas instituciones que estén al 100% al servicio de la ciudadanía. Un gobierno cohesionado y que tenga como máxima prioridad hacer más fácil la vida de la gente, el bienestar y la prosperidad de la ciudadanía, y esto no es compatible con una cuestión de confianza que puede llevar al país a una interinidad durante un otoño y un invierno que a nivel social y económico se prevén muy difíciles. Sería muy irresponsable. La situació viscuda en les últimes hores ha implicat una important pèrdua de confiança envers el vicepresident del govern, importante pérdida de confianza con el vicepresidente Jordi Puigneró, que no me informó de las intenciones que tenía su grupo parlamentario de pedirme someterme a una cuestión de confianza. Ante la situación generada y la pérdida de confianza política, he decidido cesar a Jordi Puigneró como vicepresidente del gobierno. A l'espera que Junts proposi qui assumeixi la responsabilitat de la vicepresidència del govern. Saber quién propone Junts, quién debe ocupar esa responsabilidad, y un nuevo conseller de políticas digitales. Tienen que ser personas que puedan contribuir a rehacer estas confianzas y a que el gobierno pueda llevar a cabo sus objetivos. Y por lo tanto ocupar esta plaza vacante. El cese del vicepresidente es un paso que me duele, pero necesario para fortalecer el gobierno de Cataluña. Personalmente deseo que Junts siga formando parte del gobierno, porque creo que el trabajo que hemos hecho es bueno y conjuntamente avanzamos más, y soy muy consciente de las dificultades del momento a nivel social y económico, a causa del aumento de los precios, también a nivel político, por la necesidad de acabar con la represión y el conflicto político con el Estado. Y estoy seguro que lo lograremos. Y por ello no eludiré mis responsabilidades. El gobierno va a continuar adelante para poder cumplir con los compromisos que adopté no hace ni un año y medio. Servir a la ciudadanía, gobernar por todo el mundo y para la Cataluña entera. El compromiso sigue intacto. Un país, hacer de Cataluña un país más justo, más próspero,
irrenunciablemente libre. Y ahora admitir, pues este es el titular. Pere Aragonès mantiene el gobierno de coalición en Cataluña, el gobierno de Esquerra y Junts, pero destituye a Jordi Puigneró, vicepresidente, el líder de Junts dentro del gobierno, al que responsabiliza de la pérdida de confianza que ha estado a punto de abocar al Ejecutivo Autonómico de Coalición a una crisis. Bueno, en la crisis está, lo que ha estado a punto de abocarlos a la ruptura. ¿Es un golpe de autoridad Lucía? Bueno, es un golpe de autoridad, supongo que buscando que Junts se vaya del gobierno, ¿no? Porque evidentemente si destituyen a su líder dentro del gobierno, pues Junts sería entiendo yo que sería una humillación. De hecho, sería una humillación para ellos permanecer los otros y aceptar que se destituya al que es su dirigente principal, ¿no? Yo creo que lo que está haciendo Aragonès es, pagarle a Junts con la moneda con la que Junts le ha venido tratando desde que está en el gobierno, ¿no? Y ponerles en una situación de tener que tragar lo que él decida o bien irse del gobierno. En fin, a mí me parece que todo esto es tirar la pelota para adelante y no resolver el problema de raíz como lo tenía que haber resuelto. Es una medio solución que entiendo yo que espera que los de Junts digan, pues oye, humillarme no, ya está bien, pero claro, vete tú a saber, ahora la pelota está en manos de Junts. ¿Lo compartís? Y si es como... No, yo no lo comparto. Yo creo que esta es una medida que está hablada con Turull y han llegado a una forma de sacar la cara al presidente de la Generalitat, pero ha estado 2 horas y pico con el secretario general de Junts y esto se lo ha comunicado y de ahí no ha salido la ruptura. Mañana la dirección de Junts se reúne. Claro. Vamos a ver la respuesta. Bueno, vamos a ver a quién proponen o si se van. Yo sigo pensando que Junts no puede irse porque si se va se pega un tiro no en el pie sino en la sien. No tiene candidatos, está desarticulado. Laura Borràs, insisto, está en el banquillo. Puigdemont sigue en Bélgica y vienen unas elecciones municipales y está en juego Barcelona, la joya de la corona, con un candidato como Xavier Trias, que está además muy apoyado no solamente por Junts, sino por muchas fuerzas catalanas importantes. Yo creo que Junts, por lo que sabemos, está explotado. Junts es un partido que ya ha reventado absolutamente. Acaba de dimitir hace unos meses su secretario general. El líder, de alguna manera espiritual, está en Bruselas. La que era la nueva líder, líder de masas, que la que su público más quiere, y la candidata está acabando su carrera, de alguna manera destituida por sus escándalos de corrupción, por su caso judicial, y Puigneró no manda, y eso era evidente, que Puigneró no manda en Junts, y eso era uno de los grandes problemas. Es el vicepresidente, pero no era el hombre de referencia para las negociaciones. Yo creo que lo que está haciendo Aragonès, vamos a ver cómo acaba, porque esto creo que hemos visto en política catalana que pasan muchas cosas en pocas horas. Es evidente, es un pulso fortísimo, se la está jugando todo a esa explosión de Junts, a ver si con la destitución de Puigneró lo recompone. Pero efectivamente estoy con Lucía, la situación es muy muy complicada y Junts puede acabar reaccionando con esa explosión interna que tiene, en el que yo creo que hacer previsiones de lo que va a pasar es muy difícil, pero que puede acabar reaccionando saliendo del gobierno. Estoy de acuerdo con Zarzalejos en el sentido de que Junts tiene dificultades para salir del gobierno, porque ¿qué hace fuera? Pero la situación es de tal calibre que, pues dependerá de los equilibrios dentro de Junts, que claramente no es un partido estable. Punto y 25. Soledad Gallego Díaz. Afortunadamente, no siempre las noticias tratan de acontecimientos inquietantes o directamente trágicos. Hoy, por ejemplo, se ha sabido que por primera vez un medicamento ha sido capaz de retrasar significativamente el avance del Alzheimer. Puede parecer poca cosa retrasar el avance cuando la enfermedad se detecta, pero lo cierto es que es la primera vez en la historia que se consigue algo semejante, la primera vez en la historia que una droga ha demostrado ser útil contra esta enfermedad. Ha sido la colaboración entre un laboratorio estadounidense y otro japonés la que ha permitido llegar a este alentador resultado, acogido con alborozo por especialistas de todo el mundo.
Dios sabe que hemos esperado durante mucho tiempo para esto, explicó, por ejemplo, Rob Howard, profesor de psiquiatría de la vejez en el University College de Londres. Ahora falta por saber a qué precio se venderá este fármaco, a fin de que pueda llegar a todos los enfermos en los que la prescripción sea aconsejable. En algunos casos, medicinas novedosas y eficaces alcanzan un precio tan descomunal que queda fuera del alcance de países pobres, e incluso en países ricos con sistemas de sanidad pública se plantea un serio problema de financiación. El Alzheimer es una enfermedad odiosa que afecta por igual a ricos y pobres. Ojalá no se consienta que su administración dependa de la renta. Punto y 25. Y vamos a volver al Palau de la Generalitat porque acaba de terminar la comparecencia de Pere Aragonès, el presidente que se ha cargado a su vicepresidente, literalmente. Xavi Abelló, ¿qué ha dicho Aragonès desde el momento en el que hemos dejado de escucharlo en el turno de preguntas? Sí, ha reiterado básicamente que le duele esta decisión de cesar al vicepresidente, pero dice que era necesaria porque no le informó, a pesar de saber lo que le planteaban esta amenaza de la cuestión de confianza, que de haberse llevado a cabo y perder esta cuestión de confianza, pues supondría la dimisión del presidente y la fin de este gobierno, y que por lo tanto era un asunto suficientemente grave como para que fuera informado y tenía que cesar al vicepresidente por esta falta de confianza. Dice que con el resto de consejeros de momento la mantiene y que espera que en los próximos días pues Junts proponga qué nuevo vicepresidente, porque les toca a ellos pues poner en este cargo, y que de mientras pues esta plaza quedará vacante. La clave, por lo tanto, a partir de mañana, cómo reacciona Junts. Se lo contaremos aquí, en la cadena SER. Lucía Méndez, José Antonio Zarzalejos, Carlos Cue, ha sido un placer. Buenas noches. Igualmente, buenas noches, gracias. Descansen, hasta mañana. Suscríbete a Hora 25. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Cadena SER. La radio.